¿Sabías que en el mundo de los consultores de negocios, hoy en día no solamente se habla del paradigma de administrar diferente, sino de reinventarse para volverse una organización exponencial? Ven y conoce este fascinante mundo en nuestro siguiente programa de Factor Económico. Mundo Ejecutivo presenta. Ser consultor de negocios hoy en día es una tarea mucho más ambiciosa. No se trata con tener un simple certificado y ayudar a otros a administrar mejor sus negocios, sino hoy en día ser pionero de unas teorías propias, sacar libros inclusive y crear literatura original, que acompañar a las empresas no solamente en su forma de administrar, sino en su crecimiento y exponenciación en ventas y por lo tanto un involucramiento más profundo no solo a nivel compañía, sino a nivel de la persona. ¿Quieren saber más? No se pierdan nuestro programa con Ronnie Zagurski en Factor Económico. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a Factor Económico. Yo soy el doctor Enrique Pressburger y me da mucho gusto saludarlos y agradecerles nuevamente que vayamos incrementando de una manera tan importante nuestra audiencia. Esto es gracias a ustedes. Síganos compartiendo en redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, en las redes de Mundo Ejecutivo como tal y de doctor Enrique Pressburger. Síganos, coméntenos porque muchos de los programas salen de estos comentarios. Y entrando en materia, el día de hoy vamos a hablar de una de las profesiones quizá más importantes en este momento, que tiene que ver con esta figura del coach o consultor de negocios. ¿Por qué? Pues porque el paradigma de los negocios pues sencillamente está de cabeza, ha cambiado totalmente y el mundo ha cambiado. Por lo tanto, existe este perfil de gente que se dedica a adaptar tecnologías, crear nuevas tecnologías, diagnosticar a las empresas y buscar encaminarlas de nuevo para asegurar su supervivencia. Pero qué mejor para definir esto que pues nuestro querido Ronnie Zagurski, a quien nos da mucho gusto recibir, para gusto que nos platiques, mi querido Ronnie, pues antes que nada, pues es eso, como consultor de negocios, ¿cómo ves al país y cómo ves a la clase empresarial que se esté manejando al respecto? En crisis total, pero te voy a decir por qué es la crisis, porque nadie anticipó las cosas. O sea, no es que necesariamente íbamos a saber que algo así iba a suceder como ahorita, pero tristemente la cultura latina no nos anticipamos, no planeamos estratégicamente adelantado al tiempo para decir, oye, algo puede suceder diferente y me tengo que preparar. Digo, poniéndote un ejemplo que pasa mucho y inclusive un par de mis clientes en su momento se burlaron de mí. Digo, tú lo has de conocer mucho que estás en el mundo de las finanzas. Trabajo mucho con ellos la parte de que tengan el suficiente flujo de efectivo. Claro. Es decir, que tengan una reserva de dinero para soportar momentos difíciles o para poder inyectar en el negocio y crecer. Un número que hablo con ellos es que tengan 6 meses de flujo de efectivo de reserva y varios de ellos se burlaban de mí. Decían, ¿para qué quiero tanto dinero guardado en el banco? Y era para momentos como estos. Claro. Entonces, la gente no se anticipa. Claro, en ese sentido sí, hay datos que nos dicen que normalmente las empresas, algo más que el 80% de las empresas tenían menos de un mes de operación asegurada en su flujo de caja. O sea, no nada más no tenían los 6, sino que tener uno, y hablamos de datos globales, inclusive en Estados Unidos, lo cual nos habla efectivamente de la propia previsión. Y digamos, si tú ponderaras esta crisis en factor, pues política, empresa y cultura, ¿juega estos factores? O sea, para el impacto entre un país y en otro que puede tener en la crisis. Sí, definitivamente. Digo, en tema vamos a hablar de política, ¿no? Las políticas de los diferentes países está o promoviendo salir de esta situación victoriosos y encontrando oportunidades en todos estos retos, ¿no? O sea, hay de todos los países que está provocando unas y otras. En el tema de ¿cuál fue la siguiente? Me dijiste cultura. Sí, política, cultura y bueno, y empresa como tal. O sea, El tema cultura evidentemente está cambiando. Toda esta plática que hoy hay, que si home office, no home office, que si estás viviendo, la gente se está volviendo descentralizada, se está saliendo de las ciudades centralizadas y se están yendo mucha gente a vivir a playas o zonas más, llamemos, urbanas y rurales. Entonces está realmente cambiando la cultura que la gente está viviendo. A la vez también te está volviendo, y empresarialmente está teniendo un impacto, porque por ejemplo, como los dueños de negocios están teniendo problemas en hacer en esa transición de esta vieja idea de la revolución industrial de que pago por las 8 horas de la persona,
a decir, hoy tengo que pagar por resultados, porque no puedo medir si la persona está trabajando las 8 horas o no. Y no importa si trabaja las 8 horas. O sea, quiero que la gente trabaje por resultados, no por horas. Entonces viene un cambio de mentalidad importantísimo para el dueño de negocio, para los empleados, cómo medir resultados, cómo reportar resultados. Entonces sí, definitivo está haciendo cambios interesantes que nos va a hacer mucho más eficientes. Claro. ¿Y tú crees que en este sentido, o sea, hablando de este clase empresarial, hoy estamos hablando de una clase empresarial global que se está adaptando, o cada empresario de cada país es diferente? O sea, ¿tú ves eso como una unidad de la clase empresarial a nivel mundial, o más bien que se esté segregando a, digamos, tropicalizarse en cada país? Yo creo que más bien hay 2 categorías. Están los segregados, que están lo que en inglés les llaman los Lone Rangers o Lone Wolves, que son aquellos que están solitos, quieren tratar de resolver la situación por su parte, y entonces cada uno de ellos está inventando una solución. Y está el resto de la población de empresarios o emprendedores que está reunido con otros empresarios o emprendedores o siguiendo metodologías alrededor del mundo de esto es lo que funciona. Entonces hay como esos 2, llamémosle clusters, ¿no? O sea, 2 segregaciones entre los microempresarios o los que quieren trabajar por su cuenta en su totalidad y los que son parte de comunidades. Claro, y entonces en este sentido, pues eso, o sea, al final el aprender de otros pues se vuelve más valioso que nunca, ¿no? ¿Cómo este concepto de comunidad impacta en tu día a día, por ejemplo? En su totalidad, porque al final de cuentas, digo, tenemos que tener la noción de que no todas las respuestas las tengo yo, ¿no? O sea, y siempre tengo que encontrar a alguien que sea mucho mejor que yo en alguna habilidad. O sea, por ejemplo, si yo hoy necesito algún tipo de consejo, asesoría en cuestiones financieras, fiscales, acudiría a ti, porque tú tienes mucho más conocimiento de lo que tengo yo. Si tengo que acudir a cuestiones legales, voy con un abogado. Si yo sé más que el abogado, si yo sé más que alguien financiero, si yo sé, entonces estoy muy débil en los diferentes recursos que necesito en la empresa. Entonces, lo importante es, y hoy más que nunca se va a ver la importancia de pertenecer a un tipo de comunidad. O sea, ya sea, las empresas por sí solas son una comunidad pequeña, ¿no? Que están lideradas por su dueño. Pero a su vez tiene que estar perteneciendo a organizaciones que le ayuden y que le contribuyan. Para eso. Pues bueno, pues muy interesante. Nos tenemos que ir a nuestro primer corte, queridos amigos, pero no se vayan, que esto se está poniendo bueno. Nos volvemos en Factor Económico. En la edición de febrero de la revista Mundo Ejecutivo, Constanza Lozada, directora y presidenta de Pfizer México, profundiza sobre temas como el liderazgo, la equidad de género, cómo lograr un buen equipo de trabajo, además del balance entre su accionar profesional y su vida personal. En la sección Mundo Político presentamos un análisis coyuntural sobre el escenario político para 2021 y las relaciones que mantendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo norteamericano Joseph Biden y con el empresariado nacional. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje sobre neuromarketing, la ciencia para adentrarse en la mente del consumidor y un especial de transformación digital. Este mes, la revista Mundo Ejecutivo reconoce a los líderes empresariales del nuevo panorama tecnológico con un listado de los mejores CIO y CTO en el país. De igual forma, esta edición cuenta con el suplemento de Mujer Ejecutiva, en el cual encontrarás información sobre las campañas y el trabajo que está realizando la ONU con diversos gobiernos para evitar la violencia de género en estos tiempos de pandemia. Además, conoce cómo la doctora María Antonieta Chagoya Méndez está abriendo la brecha para las mujeres y las futuras generaciones. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Volvemos, queridos amigos, a Factor Económico. Estamos hablando con Ronnie Zagurski, quien es consultor de negocios, y hemos empezado a rebotar algunas cuestiones interesantes. Lo primero, pues el anticipar estas cuestiones normalmente se veía algo innecesario con el tema de flujo efectivo, y esto nos obligó, sin embargo, a tener una planeación, pues justamente de estos planes de contingencia que normalmente no hacemos. También tocamos esta noción interesante de la comunidad empresarial. Esta categorización de hoy en día que nos comenta Ronnie acertadamente,
evidente que hay empresarios quienes se están aislando y bueno, de alguna manera están buscando ellos mismos resolver el mundo. Y por otro lado, esta nueva noción de yo aprendo del otro, aprendo de mis pares, me vulnero y eso me hace pues de alguna manera encontrar soluciones conjuntas donde alguien que hace las cosas mejor que yo, pues de alguna manera me ayude. Y bueno, vamos a empezar a aterrizar un poquito estas nociones en el día a día y te preguntaría, Ronnie, en ese sentido, ¿en qué consiste tu oferta de valor? Digamos, un empresario que hoy en día esté o emprendedor que esté confundido con su negocio a pique o que necesite reinventarse, que está en este caos total que tú bien definiste al principio, ¿cómo lo abordas tú? ¿Cómo empieza alguien a enderezar el camino? Primero déjame decirte, son tiempos fascinantes estos. O sea, porque es oportunidad de todas estas decisiones que todo el mundo ha postergado en los últimos años. Ahorita muchos se están viendo obligados por las circunstancias de tomar la decisión. Casi es como, digo, de manera un poco medio de chiste, pero ¿tú sabes cuál es el día más efectivo de la gente en la empresa? Pues lunes. No. El lunes es el día con más índice de ataques cardíacos que existen. Okay. No, el día más efectivo de la gente es el día antes de irse de vacaciones. Porque ese día resuelves todos los pendientes que vienes postergando. Entonces, ¿dónde empezamos con esto? Regresando a tu pregunta, empezamos primero entendiendo hacia dónde vas. O sea, tienes que hacer un GPS organizacional. Es como si usaras ahorita un GPS, cualquier Waze. Lo primero que hace es prendes la aplicación y ¿qué hace? Pues te dice dónde estás parado, ¿no? Correcto, ubica dónde estás. Sí. Luego te pregunta a dónde quieres ir. De ahí te genera una serie de rutas que tú decides cuál quieres seguir. Entonces, a partir de ese proceso y tú empiezas a ir hacia tu destino, tú empiezas a avanzar y si te desvías, ¿qué hace el GPS? Redirecciona, recalcula, claro, etcétera. Lo mismo tienes que hacer con el negocio. O sea, si no sabes a dónde vas, avanzar es una estupidez, porque entonces estás avanzando sin sentido alguno y no sabes si estás realmente avanzando o retrocediendo. Entonces, lo primero es definir qué es éxito en la organización, o sea, hacia dónde estás yendo. Entonces, porque, por ejemplo, hay un filósofo muy bueno americano, Ernest Nightingale, que dijo que éxito es el progreso constante hacia una meta definida que vale la pena conseguir. Okay. ¿No? Entonces, eso es éxito y sentir el progreso diario hacia un objetivo al que estás avanzando es lo que tienes que hacer. Entonces, primero empezamos en la organización definiendo ese éxito. Ya que definimos ese éxito hacia dónde estamos, vemos qué nos estorba, qué nos sobra. Y hablamos de clientes, empleados, proveedores, accionistas, productos. O sea, te ves en la necesidad de hacer una limpieza de qué productos realmente necesitas, cuáles son exitosos, cuáles son rentables, cuáles valen la pena tener, cuáles son los clientes que son divertidos, que quieres replicar, cuáles son aquellos que nada más te dan problemas, no te dan beneficio, no tienen utilidad, mejor prefieres delegarlos. Entonces empieza a ser un proceso de limpieza organizacional. Y posterior empezamos a hacer todo un tema de visualización. Tener tableros de indicadores que realmente te muestren lo más cercano a la realidad la productividad de todos en la organización. Claro, entonces digamos que para ir entendiendo, o sea, está interesante porque empiezas primero de un principio, pues quizá que tiene que ver con filosofía y moral, o sea, a ver quién eres, dónde estás, a dónde vas, y entonces ya lo vas tecnificando a, ok, ya que sabemos todo trazado, entonces me voy a tableros de control como para poder medir esa ruta y tener el éxito, ¿no? Entonces digamos que podríamos decir que vas de lo filosófico a lo técnico. Digamos que no es filosófico, más bien es como estratégico. Estratégico. Okay. No, o sea, de la estrategia a la ejecución, porque es de estrategia en el sentido de decir, tú como dueño, ¿a dónde quieres ir? Si yo no sé a dónde vas, no tengo forma de ayudarte. Si tú no sabes a dónde vas, cualquier acción que estés tomando es aleatoria. Entonces, no es tanto, estoy de acuerdo con la perspectiva de decir, pareciera que es filosófico y vamos a entrar en un tema de mantra y decide y visualiza. Es más un tema de decide qué quieres. Claro. Y te puedo decir, por ejemplo, de lo que has venido sucediendo en los últimos años. Hace 10, 15 años se podía planear estratégicamente en las organizaciones a 30 años. El tiempo se ha ido dividiendo al punto que, digamos, hace 3 años más o menos se podía planear aproximadamente en un largo plazo. Era 10 años, mediano plazo 3 a 5 y el año.
Hoy en día, por las circunstancias, las organizaciones han cortado que largo plazo casi son 3 años. Claro. Y hay organizaciones que planear a largo plazo para ellos implica 1 año. Entonces, tienes que entender en qué industria estás y planear estratégicamente hacia dónde quieres llegar. Claro. Ahora, ¿a dónde quieres llegar? También el mundo ha cambiado un poco en este paradigma, porque, o sea, cada quien quiere llegar a algún lado diferente, ¿no? Pero solía haber como quiero llegar al éxito económico. Y hoy en día también existe un tema de impacto, propósito de vida. ¿Cómo ha impactado esto también en las rutas finales a las que ayudas a llegar a tus clientes? Cada quien tiene una ruta distinta, o sea, un destino diferente, ¿no? Y tiene que ver mucho con la madurez de la persona. Okay. Y de la empresa, ¿no? Porque si es una empresa tipo startup que está empezando, que están agarrando la onda, su sueño, su visión estratégica es sobrevivir. Claro. O sea, es salir de los gastos del día a día. Una empresa mediana, que ya es una maquinita de hacer dinero, que ya está funcionando, ya son diferentes rutas, ¿no? Hay algunos que es pues, el éxito financiero, otros tienen que ver con un tema de reconocimiento, otros, y la gran mayoría, tienen que ver con un tema de un legado. Es decir, ya no estoy trabajando para generar dinero, ya me está sobrando, ¿no? ¿Qué hago que valga la pena? ¿Qué hago que me recuerden para bien? Entonces se meten en temas de empresas socialmente responsables o se meten en temas de decir cómo dejo un legado, ya sea para otra generación. O sea, quiero preparar la organización para que sea absorbida por mi hijo en el futuro. Claro. O cómo puedo contratar un director general para que me reemplace a mí, porque él va a hacer lo mejor que yo y más barato, mientras yo me puedo dedicar a algo que me apasiona. En mi caso, por ejemplo, me apasionan los juegos de mesa. Entonces, ¿cómo encuentro más juegos de mesa y más tiempo para juegos de mesa en vez de estar en otro tipo de tareas, ¿no? Entonces, va un poco más de ese lado de decir, no hay una ruta práctica de decir cuál es el propósito. Lo que tú estás preguntando se llama propósito organizacional, ¿no? Que es esa razón de ser, esa misión que te da una pasión. Cada dueño de negocio tiene una misión diferente. Hay que descubrirla para saber que tengas a la gente adecuada en el barco que también les impulse lo mismo. Espectacular, espectacular. Pues nos tenemos que ir a nuestro segundo corte, que se nos está yendo rápido el programa, está muy interesante, así que acompáñenos para este cierre de Factor Económico, no se vayan. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Volvemos, queridos amigos, a Factor Económico. Estamos hablando sobre este modelo de asesoramiento de empresas y vemos que justamente se ha sofisticado el modelo, donde hoy en día hablamos de lo general, desde una estrategia, desde ver dónde estoy situado, no solamente el querer hacer dinero, sino dónde estoy, qué rutas quiero seguir y para qué las quiero seguir. De ahí tecnificar el modelo y de ahí también la diferencia que existe entre la madurez de los empresarios, la madurez de la propia empresa y en este sentido la manera de rodearse de la gente adecuada para pues saber identificar este macro propósito, ¿no? Ya sea sobrevivir en una startup o ya sea crear un legado o ya sea hacer algo significativo ya a nivel personal después de que tu empresa ha sido delegada de manera correcta y bueno, todo esto sin duda interesante, ¿no? Y bueno, pues justamente para seguir abundando en estos interesantes temas, no sé, Ronnie, si igual y podrías compartirnos alguna, aunque no digas nombres, pero tal vez alguna historia interesante para compartir con la audiencia que pueda aterrizar en un caso concreto, un proceso transformacional que tú hayas acompañado. Bueno, de hecho, por ejemplo, en el libro está un personaje, llamémosle ficticio. Todos los ejemplos que están en el libro son reales. Okay. Pero con cambiado los nombres, ¿no? O sea, te puedo hablar de Dan, que es el dueño de Plastipack, una empresa ficticia, pero basado en ejemplos reales, donde Dan quiere tener una empresa mucho más rentable, más eficiente, menos drama.
Okay. ¿no? Donde empieza la historia, y caso que me pasó en la vida real, donde llego y le pregunto a Dan, ok, ¿quieres crecer? ¿Para qué? No, pues que quiero tener más dinero, quiero tener más libertad, quiero tener más tiempo para mí, para mi familia. Este sueño que hice de tener un negocio para que me dé oportunidad de tener más vacaciones, pasar más tiempo con mi familia, pues es una fantasía, porque en realidad es medio o fantasía o pesadilla, porque es, pues yo las quincenas las sufro porque tengo que ver si no tengo que hipotecar mi casa para pagar la renta, claro. para pagar la nómina, o tengo que ver ese riesgo constante, y yo no me puedo ir de vacaciones, porque si me voy de vacaciones, pues todo se cae. O inclusive, pues me tengo que llevar el token del banco para estar autorizando mientras estoy en la playa algún tipo de movimiento. Claro. Entonces decía, estoy frustrado de esto no es un negocio, es un autoempleo. Y mal pagado, mal remunerado, con mucha responsabilidad. Entonces, con Dan fue esa transformación, ¿no? De decir, ok, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres pasar de ese autoempleo a un negocio? ¿No? Donde el negocio es parte de la definición, es que opere sin ti. Entonces hicimos todo este proceso de definición de tableros de indicadores, quién era el equipo directivo, cómo operar, cómo hacer las juntas de trabajo que fueran efectivas, para no caer en la juntitis de 800 juntas que no sean efectivas, cómo hacer un plan estratégico. Y usamos 3 indicadores clave, que de hecho tiene que ver con esto, este icono que está acá. Son 3 pasos, 3 indicadores que tienes que tener en cuenta para hacer crecer la organización, que sea mucho más eficiente, más rentable y menos dramática, pero sobre todo que esté lista para su transición o continuidad, ya sea para venta, ya sea para transición de una generación a otra, como te decía, se la quiero trasladar a mi hijo a la empresa, o quiero traer un director general. No importa, digo, porque seguro les va a pasar a la audiencia que va a decir, oye, yo no estoy en ese paso, no quiero trasladarla, todavía no tengo interés, mis hijos no, o no tengo hijos. No importa, pero prepara la organización para su venta o traslado, porque si está lista, vale más. ¿Cuáles son esos 3 indicadores que hacen que valga mucho más la organización? El primero es eficiencia. La organización tiene que ser eficiente. ¿Cómo sabes qué tan eficiente es? Tiene que ver con la cantidad de gente que tienes en la organización. No puedes tener gente de más, no puedes tener gente de menos. Y es difícil tener ese cálculo, porque tener gente de más provoca problemáticas de... dije gente de más, ¿no? Gente de más te genera problemas de... la gente tiene tiempo. Entonces hacen chismes, tienen tiempo, hacen broncas, hay ineficiencias, no atendemos a los clientes, se empieza a pasar la bolita, quedan cosas para los clientes que no quedan en rubro de nadie. Tener gente de menos te provoca problemas de calidad, de sobreestrés, de problemas, inclusive llegan a haber problemas de golpes. ¿Cómo mides esto? Es facturación entre número de empleados, ¿no? Entonces es un indicador que se llama Revenue per Employee. El segundo indicador que te digo es confiabilidad. Y es qué tan confiable es la organización de cumplir lo que promete, ¿no? Y confiabilidad hacia los clientes, empleados, proveedores y accionistas. Entonces, porque siempre pensamos en la parte de clientes, pero tienes que pensar 360, es qué tan confiable es la organización. ¿Cuáles son los objetivos que establece que pronostican y cumplen? Y el tercero es cuántos días se puede ausentar el dueño, es la independencia. Okay. ¿Cuántos días se puede ausentar el dueño de la organización? Ok. Son 3 de los indicadores. Que sí, que fíjate, no son los usuales que vemos. O sea, no hablaste de rendimiento por acción o valor en libros. O sea, es como algo más, digo, que no deja de ser numérico. Al final sí ves revenue, empleados y todo, pero bueno, es algo más cualitativo, más integral, lo cual es interesante. Y bueno, me gustaría seguir abundando. Digo, Ronnie, además de tú, pues hacer todos estos modelos de diagnóstico empresarial, pues tú mismo eres autor de un libro, ¿no? Correcto. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito tu experiencia de qué te llevó a escribir un libro en tiempos de pandemia. Al final lo sacaste hace poco. ¿Y cuáles son las lecciones principales, tanto que aprendiste tú como autor, como que le das a la audiencia a través de tu libro? La idea de escribir un libro ya lleva muchos años. De hecho, este es el 3er intento de escribir un libro. Okay. O sea, ya me había sentado, ya había escrito borradores de 2 libros anteriores, los cuales no estaba satisfecho. Okay. O no acababa o me autosaboteaba principalmente. Y no fue sino hasta una sesión que tuve con mi coach, que me dijo, Ronnie, a ver, estamos en este momento de pandemia, donde la gente, si no sale o más inteligente, o más flaca, o con un nuevo negocio, o con nuevas oportunidades, o con todos esos deseos, no es falta de tiempo.
es falta de disciplina, porque siempre decimos que no tengo tiempo. O sea, ahorita gente, el de veras, el que pone todavía el pretexto es que no tengo tiempo, ahora tienes tiempo. Claro. Fue lo que me pasó, que dije, ok, ahora tengo tiempo, si no saco el libro ahorita, listo, ya me deshago de esta fantasía. Y me puse el objetivo, precisamente como te decía, usé una estructura, una metodología que ya existe, de cómo escribir libros, me fui guiando en esta, y cuando llegó el punto de sentarse y escribir, me puse un objetivo, que era escribir 2,000 palabras al día. Saliera lo que saliera. Y no sabes lo difícil que es, porque estás sentado escribiendo y de repente dices, escribí pura tontería hoy. No importa, después lo vas a evaluar. Pero el objetivo es todos los días, sin descanso alguno, es todos los días cumplir este objetivo de 2,000 palabras. Entonces fue un proceso muy interesante. Aprendí mucho ahora sí, de lo que yo les enseño a mis clientes, ¿no? La importancia de poner objetivos y medirlos diario. Ha sido una gran experiencia, abre muchas puertas y es muy rico y muy enriquecedor cuando gente me contacta y me dice, el libro parece que lo escribiste hablando de mí. O sea, pareciera que fuiste y te sentaste y me espiaste y escribiste el libro basado en mí. Claro. Entonces ya cuando lo leas me platicas, sientes lo mismo. Lo leeremos sin duda y bueno, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo del programa, que se nos fue como agua porque tuvo contenido muy interesante, muy dinámico, pero bueno, pueden seguir a Ronnie Zagurski, sus redes estarán apareciendo en pantalla. Gracias por seguir Factor Económico, nos vemos la próxima semana. Mundo Ejecutivo presentó